Blasco Peñarrera, director de la encuestadora Market. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. Blasco, usted ha presentado una denuncia en la Fiscalía por fraude electoral. Entiendo que busca que se repitan las elecciones. ¿Cuáles? ¿Dónde? Muchas gracias, Juan Carlos. Así es. El día de ayer presenté en Quito una denuncia ante la Fiscalía por el supuesto delito de fraude electoral. Ayer también presenté ante el CNE un oficio con el cual compruebo o envío las pruebas del fraude electoral cometido tanto en la provincia del Guayas como en el cantón Guayaquil. Y me explico, porque esto tiene dos caminos. El camino de la Fiscalía, estas son denuncias penales que tienen que ser investigadas por los fiscales, son varias fiscalías a las que he acudido, y tienen que ellos realizar las pericias necesarias y encontrar quiénes son los culpables y los cómplices del delito de fraude electoral. Y por otro lado, he presentado las quejas o las cartas con los reclamos correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral, porque no me cabe la menor duda, y aquí no ha habido nadie que me pueda responder, ¿cómo es que el mismo día, en una misma mesa, votaron más personas, es decir, más sufragantes, por una dignidad como alcalde o prefecto y por otra como miembro del Consejo de Participación Social y Ciudadana? Es decir, no estamos hablando acá, porque mucho se ha hablado, y yo inicialmente lo hice, de inconsistencias en las actas numéricas o de firmas. No. Este es un análisis comparativo que contrasta las actas. Aquí tengo una dentro de las 966 más 1200 que presenté ayer. Aquí está. En este lado podemos ver la elección, el acta de Consejo de Participación Social y Ciudadana, y en esta podemos ver la de la alcaldía. Lo lógico es que tengamos el mismo número de sufragantes, porque uno no puede votar por una dignidad excepcional y no votar por otra, porque recordemos que cuando fuimos el 5 de febrero a votar, nos entregaron una serie de papeletas y se tienen que depositar en la urna, o en las dos urnas que habían en este caso. Para sorpresa y prueba irrefutable del fraude, en esta que me permitió tomar al azar, esta es un acta, dice Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Circunscripción Urbana 2, Parroquia Tarqui, Zona Juan Montalvo, punta 0017, masculino. Exactamente lo mismo dice acá. El número de acta es las 599980. Hay 324 ciudadanos que votaron para miembros para consejeros del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, y hay 3 que votaron por alcalde y alcaldesa. 3. Entonces, mire, esto es algo, y saco otra, por decir, saco otra de acá. Aquí votaron 288 y acá 0. Y puedo seguir sacando y sacando y sacando, porque como le digo, tengo tantas pruebas de este monumental intento de fraude, que finalmente lo que yo pido, que creo que debe ser una voz de todos quienes hemos sido perjudicados acá, aquí hemos sido perjudicados todos, es que se repita el proceso electoral en todas las provincias y cantones en donde se presenten pruebas del fraude electoral. Si es que el Consejo Nacional Electoral no lo hace, si es que se hace de la vista gorda, entonces se convertiría en cómplice de este fraude. Y esto es muy grave, porque evidentemente ellos
van a tener que o tendrían que afrontar un juicio político y una cantidad de juicios penales, porque el momento en el que se convierten en cómplices son parte de esta mañosería repugnante. Yo, mire, Juan Carlos, para presentar esto me he asesorado de la doctora Mónica Muñoz Hidalgo, ella es una experta en ley electoral, y de los doctores Paulo Caña y Belén Aguirre, Hidalgo, perdón, que son expertos son penalistas. Yo no haría estas afirmaciones si es que no tendría las pruebas. Yo inicialmente comencé a buscar si es que había alguna inconsistencia, porque para mí fue muy raro el hecho de que los resultados sean tan diferentes, sobre todo acá en la provincia del Guayas y en Quito. Pero ahora me entero también que en Mejía, en la provincia de Los Ríos también hubo fraude. Posiblemente en la provincia de Chimborazo, en la provincia de La Suay. Es decir, aquí, de manera quirúrgica, se realizó el fraude mediante la utilización de papeletas que fueron llenadas con anterioridad, en la que coincidían los números que necesitaban para que ganen los candidatos que querían ganar, que querían que ganen, ¿no? Y hizo esto. Y lógicamente, como tuvimos 3 elecciones del mismo día, ¿no es cierto? 3 elecciones. Tuvimos la elección de alcaldes y prefectos, la elección de consejo de participación y la consulta popular. Hemos podido contrastar cuántos sufragantes votaron para prefectos y alcaldes, cuántos sufragantes o cuántos ciudadanos votaron para Consejo de Participación Ciudadana, y demostrar el fraude. Mire, el Código Orgánico Electoral, llamado Código de la Democracia, es muy claro. Y dice que cuando se encuentren evidencias como estas de manipulación de documentos, que son actas o papeletas, no hay más documentos, actas, papeletas o padrón, entonces se declara la nulidad, o sea, anula la elección y se convoca una nueva. Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene la solución. Tienen que volver a realizarse las elecciones en las provincias y en los cantones en donde se encuentren los méritos para hacerlo. Blasco, debemos asumir que el volumen de las inconsistencias pudieron alterar los resultados de los comicios, pero no veo que ningún partido político se haga eco de su denuncia. Bueno, a ver, este tampoco es un tema de volumen, ¿no? Porque el Código de la Democracia, el reglamento, me parece que es del artículo 147, hace referencia a la nulidad del proceso si es que se demuestra que el 30% de las actas contienen inconsistencias numéricas o de firma. Eso no es lo que estamos argumentando. Aquí estamos argumentando fraude electoral, ya que para una dignidad votaron una cantidad, un número de sufragantes y para otro número. Aquí, con una acta de estas, es suficiente para declarar el fraude. Pero no hay una, ¿no es cierto? Hay miles de actas. Yo no tengo duda de que aquí en la provincia del Guayas, aquí finalmente se emitieron 9.120 actas. En todas vamos a encontrar esto, porque también tenemos la elección a concejales, a juntas parroquiales y consulta. Blasco. No hemos llegado hasta ese punto, pero lo vamos a hacer. Blasco, buenos días. Alfonso Harp te saluda a los tiempos, Blasco. Qué gusto compartir contigo. Se me adelantó Juan Javier en la pregunta, porque, bueno, aquí estamos viviendo una realidad, Blasco. Es la primera vez que en este caso el encuestador es el que denuncia un fraude electoral y incluso llevando el caso a la fiscalía. Habitualmente lo hacen las organizaciones políticas. Sí me extraña algo, Blasco. Hablemos de Guayaquil, porque tú has concentrado mucho la denuncia en Guayaquil. Quienes perdieron las elecciones, usemos esa frase que no es muy agradable, pero es real. Quienes perdieron las elecciones
quienes estaban para la reelección, es decir, la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri, y la candidata a la prefectura de Guayas, Susana González, del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque precisamente el Partido Social Cristiano, y especialmente en Guayaquil, tiene un gran control electoral. O sea, son cucos viejos, como dice nuestro pueblo, en términos electorales, se la saben todas. Entonces es muy raro que, perdiendo ni más ni menos que la alcaldía y la prefectura, que la tienen hasta el momento, pero que digamos la tienen que entregar en mayo, y teniendo un gran aparataje en temas de control electoral, no se hayan hecho, por ejemplo, eco de tu denuncia, no se hayan enancado en la misma, no hayan ni siquiera generado dudas del proceso electoral, sino que pronto reconocieron los resultados y ahí está, ya están trabajando estas comisiones de transición que están siendo ya levantadas, pero eso ya por otros temas, pero no justamente por el tema electoral. Entonces no deja de ser por lo menos atípica esta situación, Blasco. Dolorosamente sospechosa, dolorosamente sospechosa. A ver, en primer lugar, aquí no hay ningún candidato que ha ganado. Todos son candidatos todavía porque los resultados no se han proclamado. Hay algunos candidatos que están primero según el escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral. En relación con... A mí no me cabe la menor duda que Cintia Viteri ganó las elecciones. La menor duda. Igual que Susana González ganó las elecciones. Tengo entendido que Susana González ha presentado una serie de impugnaciones, más del 40% de actas tienen inconsistencias numéricas y de firma. Ese es un camino que decía que no es el que nosotros debemos seguir en este momento. Yo creo que ellas han hecho bien en, vamos a decir, bajar el perfil, ¿no es cierto?, y seguir el debido proceso. Hay que ver cuáles son todas las impugnaciones que han presentado. Estas inicialmente se presentaron en la delegación provincial del Guayas, que es, yo diría, pues, el centro de todo lo más desagradable. Ahí Enrique Pita encontró un altillo en el que todos pudimos ver, que es de dominio público, estaban llenando actas. Y no eran las actas de recuento, porque las actas, yo estuve ahí, las actas de recuento se estaban llenando abajo, ¿no? Habían como 300 mesas. Estaban unos chicos que estaban recontando, que es parte del proceso. En este altillo clandestino, se estaban llenando actas y se estaban ensayando firmas. Enrique Pita lo denunció, hay videos sobre esto. Y también denunció que había lo que sería pues un centro clandestino de escrutinio, no de control electoral. Entonces, hay que ver, vuelvo a repetir, cuáles son las impugnaciones que ellas han presentado. Están dentro de los plazos. Hay que recordar que el proceso se prolongó 15 días acá en Guayas, pero que finalmente esto está en el CNE en Quito. Y son los consejeros, la presidenta Diana Tamaín, ingeniera Diana Tamaín, el ingeniero Enrique Pita, la ingeniera Estela Cero, el ingeniero José Cabrera y la doctora Estela Nájera, quienes finalmente tienen que decidir si son cómplices del fraude o si dan paso a lo que dice la ley. Como decía, yo presenté ayer un pedido, ¿no? Este es el pedido dirigido a la presidenta Shiriam Diana Tamarí Wampusar, en la que anexo, ¿no? Aquí dice 466 actas, pero es por dos, porque es acta para alcaldía o para prefectura y para consejo, en lo que tiene que ver con la prefectura. Y 133, es decir, 266 para lo que tiene que ver con la alcaldía de Guayaquil. Adjunté una copia a cada uno de los consejeros y me permití hacer un detalle de todas las inconsistencias que existen entre el número de sufragantes para la prefectura o alcaldía y el número de sufragantes para el Consejo de Participación. Y yo llegué acá a un número monumental, sí mismo, perdón que utilice tanto esta palabra, de
84.510 inconsistencias para la elección de prefecto, 85.136 para Consejo de Participación hombres y 69.108 para Consejo de Participación mujeres. Es decir, aquí tienen absolutamente todo el detalle. Estas actas, adicionalmente, están en un repositorio al que uno puede tener acceso. Si uno entra a la página del CNE, uno puede escanear el código QR, que es algo muy fácil, e inmediatamente puede ver el acta. Hay que hacer el ejercicio de ver la misma mesa, la misma junta, la misma mesa, y ver cuántas personas sufragaron para alcalde o para prefecto y cuántas para Consejo de Participación. Blasco, muchas gracias. Es un ejercicio que se puede hacer. Así es. Muchas gracias, Blasco. Está tu explicación, la cual ya la gente la ha podido escuchar sobre el tema. Una última pregunta más bien de carácter familiar. ¿Cómo está el ex vicepresidente Blasco Peñarrera Padilla, nuestro buen amigo? ¿Cómo está de salud? Gracias, mi querido. Gracias, mi querido Pocho. Gracias a Dios, mi papá está muy bien de salud. Nosotros tuvimos hace 1 año y medio un dolor muy grande con la partida de mi mamá, pero mi papá está muy bien. Y mira, mi padre es mi ejemplo, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo es tratando de seguir, por ejemplo, la lucha. Él ha luchado por la democracia, yo te diría que fácilmente 60 años o 70 años, mi papá que acaba de cumplir 89 años. Y yo no voy a parar en esto, porque eso yo heredé de mi padre. Yo heredé de mi padre un sistema democrático en el cual nosotros podemos elegir, nosotros tenemos una serie de garantías de nuestros derechos. Yo no les voy a dejar a mis hijos, y ahora tengo un nieto, un país autoritario o un país en el que no exista democracia. Así es que voy a seguir. Solamente quería terminar con el tema del Partido Social Cristiano. Yo te decía, sí, por supuesto, ellos supuestamente tienen el mejor sistema de control electoral, pues les metieron un gol por las galletas, o se dejaron meter el gol, ¿no? Tú has visto que hay arqueros que meten la pelota para adentro. Entonces, es muy lamentable. Digo que ese partido tiene que renovarse o simplemente corre el riesgo de la extinción. Muchas gracias, Blasco. Insisto, saludos al vicepresidente Blasco Peñarrera. Un abrazo y gracias por tu presencia por acá.